Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, novedades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a hablar de los jardines de entrada. Esos jardines que son los que le dan la bienvenida a la visita y que te dan la bienvenida a ti cuando llegas a tu hogar. Cuando un cliente me llama para que hablemos sobre el diseño de su jardín, ya sea para hacer el paisajismo o por algún asesoramiento, siempre les cuento de que podemos definir dos tipos de espacios en su casa. Uno público y el otro privado. El público se refiere a aquel jardín que está en la entrada, aquel jardín que recibe al visitante. Y el privado, el que tenemos puertas adentro. Un jardín interno, nuestro patio, el parque, todo va a depender de las dimensiones. Pero volviendo al tema de hoy, que es el jardín de entrada, tenemos distintos tipos de proyectos. Algunos muy simples, con muy pocas especies, a lo mejor los árboles de la calle, tal vez un césped, algún arreglo, algún cantero con algunas plantas que puedan llegar a ser podadas para armar un pequeño seto. Podemos emplear cubresuelos, la variedad es muy amplia. Este jardín tenemos que pensarlo como la antesala de nuestro universo privado, que por un lado va a tener connotaciones propias de nuestras características, de nuestra personalidad, pero también que va ligado o va de la mano de la arquitectura de nuestra casa. Comencemos entonces ya así con algunos ejemplos, y el primero lo vamos a llamar, como lo leí hace mucho, el de la geometría verde. Aquí estamos utilizando las plantas como un buxus, un ligustrum, unas olas texanas, que van a ir con poda, conducidos con poda, para armar, por ejemplo, unos setos bajos que demarcarán algún espacio con otro tipo de plantas, pero además que hará juego y romperá en cierta forma con esa barrera que es frente de una vivienda de estilo campestre tradicional. También podemos emplear enredaderas que van a ir cubriendo las paredes. Podemos también tener algún otro tipo de topiario, y en esto me refiero a tomar un buxus y podarlo con forma de esfera, que van a ir dándole un carácter distintivo a nuestro acceso a la vivienda, a nuestro jardín público. Opciones tendrías muchísimas como para ir complementando. Podrías agregar algún tipo de escultura metálica o alguna escultura hecha en cerámica, en cemento, pero por ese lado va. Tomar las plantas, utilizarlas dándole una forma arbitraria, la que combine más con el estilo de tu hogar, que combine con las líneas de construcción. Y hablando de construcción, también nos podemos ir a una casa de estilo moderno, simple. Estas que actualmente se ven mucho, por lo menos en mi zona, que parecen formadas por prismas, algunas de estas caras cubiertas con piedras naturales, en donde es muy simple, muy minimalista el diseño. Por lo tanto, el jardín de entrada, el jardín de acceso, tiene que también representar esas líneas. Vamos a recurrir a algún área de césped, a plantas muy estructurales, plantas que no necesiten ningún tipo de poda o intervención, que ellas mismas tengan su presencia para acompañar ese diseño, acompañar esa arquitectura. Podrías utilizar formios, podrías también incorporar algún tipo de dracena, algunos cotoneaster horizontalis o el azarero enano. Hay muchas plantas, muchos colores que se pueden incorporar. Podrías incluso pensar en algún cantero de acceso, de estos que están pegaditos a la puerta principal, en donde no dé mucho el sol, utilizar como cubresuelo algún licopodio o liriope. También podrás emplear equisetum. Opciones, como siempre te digo, hay muchísimas. Luego, para pasar a otro estilo, que también es uno de los que me encantan a mí, pero el clima de Mendoza no me acompaña, son esos jardines exuberantes. Esos en donde llegás y parece que tenés que atravesar media selva para poder tocar el timbre, para poder acceder al portero. En donde
El cubresuelo puede llegar a ser una hiedra, donde tengas plantas, algunas con hojas de tamaño grande, que te recuerde también a esos ambientes tropicales. Podés a esto sumarle incluso algún tipo de planta más bien escultórica, con flores como la estrelitzia o ave del paraíso. También podrías estar sumando algún seto bajo de box que sirva de guía o de delimitación de espacios. Y en cuanto al sendero de acceso, podría estar armado con pórfidos, esas piedras cortadas de forma cuadrada, con ladrillos, dejando algunas juntas con césped para darle también esa sensación de calidez que otorga también el uso de madera como los durmientes de ferrocarril. Continuando con este estilo más silvestre, podrías pensar en un jardín silvestre dominado por flores en todas las estaciones, combinando verbena bonariensis, por ejemplo, con barbascum, con euforbias palustres, con salvias gregis, salvias leucanta, combinando flores y follajes, texturas, colores, para lo cual ya he hablado en otros episodios de combinación de colores en función de una paleta de colores y el uso de las texturas a partir del tamaño de las hojas y de la forma de las mismas. Esto te sirve como para darle otro carácter o otra impronta a tu jardín para recibir a los visitantes. Después podrías pensar o inspirarte en muchísimos jardines, algunos de estilo italiano, inglés, pensar en el seripaisajismo, porque el jardín va a tener que reflejarte, va a tener que reflejar la arquitectura de tu casa, pero también tiene que ser sustentable. Y al hablar de sustentabilidad tenemos que pensar en un jardín que se adapte a las condiciones del clima, a la humedad del suelo que tenés en tu lugar de residencia, para no tener que andar utilizando recursos extras en su mantenimiento a lo largo del tiempo. Opciones, ya hemos visto varias, hay muchísimas más, como te decía, podés buscar en internet e inspirarte con imágenes para poder darle esa impronta, esa característica a tu jardín de bienvenida, a tu jardín público, el cual espero que no pienses en ponerle todas plantas espinosas y sin podar como para que nadie se acerque a tocar el portero. Y ahora sí, con esto terminamos por hoy. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Y no te olvides, valorar el episodio, comentarlo para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Muchas gracias.